Cuando me invitaron a compartir el tema con ustedes, en realidad se convierte en un reto importante porque eh, es un tema que se puede ir desarrollando en un montón de reuniones. ¿Y por qué les digo un montón de reuniones? Es porque tiene un montón de aristas, tiene un montón de aspectos que influyen y he procurado en la presentación que les voy a compartir tener parte de los elementos que nos van a ayudar a entender un poco el tema de los temperamentos, porque si nos quedamos solo con ese tema, nos quedaríamos un poco cortos con relación a la importancia que tiene para nuestra relación de pareja. Nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que en la relación de pareja hay dos historias, tenemos dos orígenes y tenemos dos libros que empezaron a escribir nuestros padres. Por lo tanto, cada uno de nosotros vamos al matrimonio con una historia diferente. Cuando nos casamos, entonces empezamos a escribir la historia juntos. Pero cuando nosotros queremos realmente ver qué es lo que puede estar ocurriendo para tener algún problema de tipo personal, me tengo que ir a esa historia familiar y darme cuenta qué es lo que puede haber atrás. Entonces, antes de hablar de los temperamentos, quisiera que habláramos un poquito acerca de factores que influyen en, en la formación de la personalidad, pero esa personalidad tiene dos elementos que ustedes tienen que tener claros. Uno es el temperamento y otro es el carácter. El carácter es aprendido, pero el temperamento es heredado. Es algo que nosotros no podemos manipular, que no podemos cambiar, pero que sí podemos modificar. ¿Por qué les explico esto? Porque para llegar a los temperamentos, nosotros tenemos que entender cómo se manifiestan esos temperamentos dentro de la personalidad de cada uno de nosotros de forma particular. Entonces, esa historia de vida que nosotros tuvimos con nuestros papás hace que en la adultez tengamos ciertos comportamientos que nos pueden ayudar a tener una buena relación de pareja o una mala relación de pareja. Entonces, ¿cuáles son esas causas que pueden provocar que nuestro temperamento se haga mucho más fuerte o que nosotros podamos tener una relación que no lo que podemos considerar como sano? En primer lugar, hay factores como la desintegración familiar original en la que nosotros crecimos, que puede ser un factor importante para acentuar cualquier tipo de conducta que no sea adaptada ya siendo adultos. No vamos a negar que el hecho de venir de un hogar donde hubo algún tipo de violencia doméstica o que hubo algún tipo de comportamiento inadecuado hace heridas en nuestra vida personal que se reflejan luego en la adultez. Luego, el que sea, por ejemplo, la mentira, una constante práctica dentro de nuestra familia originaria, hace entonces que ese comportamiento se haga adulto como una condición normal. Igual cuando estamos hablando de características como familias que son egoístas, en donde los hermanos no comparten, donde los mismos papás no comparten con sus hijos, entonces se va generando una cultura dentro de la familia y ven ese comportamiento como normal. La influencia negativa de las amistades. Si ustedes recuerdan cuando nosotros estábamos jovencitos, cuando ustedes estaban solteros, los papás hacen énfasis en el tipo de amistades que debemos de tener y con las que nos podemos relacionar y con las que no nos podemos relacionar. Y es precisamente porque tenemos amistades mientras estamos creciendo que tienen una influencia positiva o a veces negativa. Pero como estamos hablando de aquellos comportamientos que nos pueden generar algún tipo de conflicto, entonces vamos a hablar que hay ciertas amistades que pueden tener una influencia negativa en nuestras vidas y haciendo adultos, pues esa influencia se va acentuando. Y finalmente, la ambición de vivir una sexualidad desviada. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la educación sexual que tuvimos mientras fuimos jovencitos, mientras más distorsionada fue la información que se nos transmitió a nosotros sobre qué es la sexualidad, así vamos a trasladar nuestro matrimonio de una forma equivocada en lo que es la intimidad sexual que debemos de tener. ¿Por qué les hago o por qué introducimos el tema de esta manera? Porque quiero que nos ubiquemos en que tenemos un origen.
en que tenemos aprendizajes previos que nos pudieron haber dejado una herida que no ha cicatrizado y que la manifestamos en nuestra relación de pareja. Enfoquémonos en qué significa la frustración. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estamos hablando de estos temas si estábamos hablando de los temperamentos? Y ya van a ver cómo caemos al final en cuanto a los temperamentos. ¿Qué es la frustración? La frustración es esa distorsión entre la expectativa que yo tengo y la realidad que estoy viviendo. Entonces me frustro, o sea, estoy en una condición eh, inadecuada de frustración porque no es lo que yo esperaba, lo que yo encontré. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros tenemos que ver en nuestra relación de pareja si la expectativa que yo tenía antes de casarme es real o es irreal con relación a lo que estoy viviendo en este momento. La mayor parte de los problemas en la pareja se da por esa diferencia entre la expectativa y la realidad que estamos viviendo. Bien, ¿cómo nos podemos conocer? Fíjense la recomendación que San Agustín nos da. Dice San Agustín que para que el hombre se conozca es necesario que se distancie un poquito de los sentidos y que entre en sí mismo y viva en contacto con la voz de la razón. ¿Qué significa distanciarnos de nosotros y de los sentidos? Es que vivimos en un mundo de tanto ruido, de tanta perturbación, que el trabajo, que la familia, que la casa, que los estudios, que los grupos de oración, que cualquier otra organización a la que nosotros pertenezcamos, hacen que nuestro cerebro esté lleno de tanta información y eh, de tantos sentimientos que difícilmente logramos escucharnos con la claridad que deberíamos de escucharnos. Entonces, lo que San Agustín recomienda para poder conocernos es dejar siempre un espacio de reflexión y de silencio, es decir, darnos el tiempo de hacernos preguntas a nosotros mismos y desarrollar un diálogo interior en el que cada vez que nosotros nos comportamos de alguna manera, podemos preguntarnos si ese comportamiento obedece a una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo de los temperamentos. Entonces San Agustín nos dice, entra en ti mismo dejando tras de ti el ruido y la confusión. Si yo soy capaz de tener un problema, pensarlo y aislarme de ese problema para darle pensamiento, qué es lo que está ocurriendo, entonces soy capaz de establecer esa distancia entre la causa y el efecto que estoy provocando. San Agustín nos dice también que escuchemos la voz de la verdad en silencio para que puedan entenderla. Si yo no guardo silencio, difícilmente voy a tener ese diálogo interior en el que voy a poder comprender si la situación que está ocurriendo es una situación correcta o incorrecta, si es justa o es injusta, o si mi participación tiene un grado tan importante de influencia que está provocando que la situación se esté dando. Ya lo vamos a ver con mayor claridad. Entonces, yo les hago la pregunta. ¿Saben ustedes en este momento quiénes son y dónde están? Porque podemos nosotros estar, pero existimos por existir sin tener realmente esa claridad de quién soy. Y cuando uno se pregunta quién soy, tiene que preguntarse si lo que soy es lo que estábamos esperando cuando yo les hablaba de la expectativa y de la realidad, o si me he frustrado porque lo que yo pensé que iba a hacer no lo he logrado y yo tenía una expectativa de mí mismo tan alta, la realidad que estoy viviendo es tan diferente que me está provocando un nivel de frustración sumamente alto. Entonces, si yo realmente no estoy claro quién soy y si donde estoy no es donde yo quería estar, entonces empiezo a entrar en un conflicto conmigo mismo. Ahí empiezo a disociar lo que es realmente mi personalidad en función de tener un equilibrio entre el carácter y el temperamento que yo tengo. Por eso, respóndanse si ustedes saben quiénes son y si están donde ustedes esperaron estar en este momento de su vida. Las personas entonces se vuelven libres únicamente cuando están preparadas para encargarse de su vida. Por ejemplo, un niño aprende a ser adulto cuando aprende a cuidarse y a lidiar consigo mismo. Entonces, no podemos nosotros como adultos pensar que
sabemos quiénes somos y dónde estamos si no somos capaces de controlar nuestras propias emociones, si somos incapaces de encargarnos de administrar nuestras propias respuestas ante las situaciones que vivimos. Hello. Vamos entonces a conocer el origen de nuestros conflictos para que nosotros podamos tener la claridad de cómo los podemos resolver. En primer lugar, nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestros propios sentimientos. Si nosotros no tenemos presente qué sentimientos estamos viviendo, difícilmente los vamos a corregir. Luego vamos a adoptar un modo de pensar y de obrar, haciendo que esté esto en sintonía con el sistema fundamental de valores. Luego tenemos que tener capacidad de renuncia y de tomar decisiones y finalmente debemos asumir responsabilidades. Vamos a ver cada uno para que podamos realmente conocer dónde está en este momento relacionado mi facilidad de respuesta o mi debilidad de respuesta en un momento en el que estoy entrando en un conflicto. En primer lugar, para tomar conciencia de los sentimientos, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo los estamos percibiendo. Entonces, los sentimientos se definen como la manera en que nosotros nos percibimos. Si yo me percibo de una manera distorsionada a la que realmente soy, y ya lo vamos a ver cómo los temperamentos, algunos se hacen los víctimas de la situación y otros realmente se vuelven protagonistas de su propia historia de vida. Entonces, si yo no tengo claro cómo los sentimientos los estoy viviendo, difícilmente los puedo cambiar. Los sentimientos se originan entonces mediante la valoración racional de las emociones y de aquello que la ocasiona. Ya vamos a ver un poquito la diferencia entre sentimiento y emociones y cómo se origina una emoción que provoca después un sentimiento y la diferencia entre ambos. Porque en las relaciones humanas, no solamente en las relaciones de pareja, tenemos que aprender a diferenciar si estoy viviendo un sentimiento o si estoy viviendo una emoción para poder controlarlo. Entonces, cuando tomamos conciencia de nuestros sentimientos, somos capaces de poder administrar los sentimientos. Vamos a ver entonces que podemos vivir sentimientos positivos o podemos experimentar sentimientos negativos. Hay personas que tienden más, y ya lo vamos a ver, en los temperamentos, hay temperamentos que tienden más a tener pensamientos positivos, que los llevan a sentimientos positivos, o hay temperamentos que tienden más a vivir sentimientos negativos. Entonces ahí entramos en una contradicción en cuanto a nuestro comportamiento, nuestras relaciones sociales, porque si de forma natural yo tiendo a comportarme de alguna manera, se me hace bien complicada mi relación con los demás. Pero vamos a hablar un poquito acerca de los sentimientos positivos. Son los que nos generan bienestar, se asocian a diversos valores morales, familiares, éticos y sociales. Entonces podemos hablar de algunos, porque hay muchos, ¿verdad? Como sentimientos como la alegría, el afecto, la admiración, la felicidad, el amor, la gratitud, la satisfacción, el agradecimiento, el optimismo, la paz y la armonía, entre otros. Pero también podemos vivir sentimientos negativos, que son los que nos generan malestar y son los que afectan hasta nuestra salud, que son, por ejemplo, el rencor, la tristeza, el odio, la envidia, la venganza, el dolor y los celos. Si ustedes en algún momento, que todos en algún momento hemos vivido sentimientos positivos y sentimientos negativos, nos damos cuenta que al experimentar sentimientos negativos, todos están asociados a problemas de nuestra salud, ya sea problemas de hipertensión arterial, de estómago, cefaleas, jaquecas, migrañas. Hay un montón de enfermedades asociadas a experimentar sentimientos negativos. Entonces la gran pregunta es, si nosotros tuviéramos claros y nos conociéramos qué es lo que nos provoca un sentimiento negativo y hace que nos enfermemos por vivir o estar practicando un sentimiento negativo, entonces naturalmente una persona normal decide no vivirlos y hace todo lo posible por tener una vida que se lleve más a vivir sentimientos positivos que negativos. Entonces vamos a diferenciar un poquito los sentimientos de las emociones.
Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo ante ciertos estímulos externos. Dichas respuestas le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar o cualquier otro tipo de cosas. La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Por su parte, los sentimientos son las consecuencias de las emociones, por ello son más duraderas y se pueden verbalizar. Las emociones son las causas de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico y conductual. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. Toda esta teoría que les acabo de decir es para concluir en algo sumamente sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? La emoción es una reacción a un estímulo y el sentimiento es un estado de ánimo que es más estable en el tiempo. La emoción es inconsciente y es inmediata, o sea, es automática. La emoción es automática y el sentimiento es consciente y progresivo. Quiere decir que el sentimiento yo lo voy cultivando, el sentimiento yo lo voy alimentando de cosas positivas o de cosas negativas. La emoción es corta, es cortita, es breve, pero en cambio el sentimiento es a largo plazo. Las emociones ocurren antes de la razón, mientras que el sentimiento ocurre tras interpretar y pensar una situación en particular. Entonces, la emoción es, yo exploto y respondo de manera automática a algo. Pero el sentimiento es esa interpretación que le doy a esa emoción inicial que yo tuve. Las emociones son universales, pero los sentimientos son individuales. Nosotros somos capaces de ir desarrollando sentimientos positivos o negativos. Quiere decir que ante una misma emoción, no todos desarrollamos el mismo sentimiento, sino que las experiencias anteriores, nuestra historia de vida, esa familia de la que hablábamos al inicio, donde venimos, la familia originaria, los fracasos que tuvimos en el pasado, hacen que yo interprete y piense de una manera diferente las emociones y se convierten en sentimientos buenos o malos. Las emociones son más intensas porque son impulsivas, son de naturaleza espontánea. Pero los sentimientos son menos intensos, pero son más profundos, o sea, como son a largo plazo, son más fuertes. La emoción lleva a actuar, mientras que el sentimiento lleva a decidir y a vivir de cierta manera. Entonces, no sé si queda claro la diferencia entre una emoción y un sentimiento, porque cuando hablamos de temperamentos, nos vamos a dar cuenta cómo estos dos juegan un papel sumamente importante. Entonces, en esa diferencia entre emoción y sentimiento, si ustedes hacen una aplicación a su vida cotidiana, las emociones son estados físicos que surgen de un estímulo externo. Entonces, tiene que ocurrir algo afuera o alguien me tiene que hacerme algo para que yo pueda vivir una emoción. Y si ustedes se fijan en la gráfica que está en la pantalla, las emociones que son espontáneas y que son naturales son la alegría, el miedo, el desagrado, la ira y la tristeza, son las básicas. Entonces, esas emociones surgen de forma espontánea, pero para que eso ocurra, tiene que haber un elemento externo que provoque esa emoción. Ahora bien, esa misma emoción, para que se convierta en un sentimiento, es cuando nosotros ya esa emoción inicial que nosotros tuvimos, le damos pensamiento y entonces estamos, como se dice en psicología, rumiando o repitiendo y repitiendo y repitiendo la palabra que me dijeron, el grito que me dieron, el pleito que tuvimos. Entonces ya esa emoción de enojo, por ejemplo, o esa emoción de ira que tuve o de miedo que tuve al inicio, ya se va convirtiendo en un sentimiento. Las emociones preceden siempre al sentimiento.
mientras que los sentimientos son después de que nosotros tenemos una emoción. La emoción puede ser observada fácilmente por otros, porque ¿quién no mira cuando alguien está alegre? ¿O quién no ve cuando alguien está con miedo? ¿O cuando alguien está enojado? O sea, o cuando alguien está triste. O sea, eso se mira fácilmente. Mientras que los sentimientos no son fáciles de observar por otras personas, porque nosotros podemos guardar y reservarnos, por ejemplo, los celos los podemos guardar y no manifestarlos frente a los demás, pero sí se los podemos plantear a nuestra pareja de manera privada o a veces en algunos casos pues lo hacen de manera pública, ¿verdad? Pero los sentimientos eh, se esconden más, los sentimientos nosotros los tenemos que expresar para que se puedan observar. Las emociones aparecen de forma brusca y son intensas, mientras que los sentimientos se presentan con una intensidad bastante moderada. Las emociones son estados afectivos muy pasajeros, mientras que cuando estamos hablando de los sentimientos, es, lo vivimos nosotros de una manera bastante estable y permanente. Finalmente, las emociones son estados afectivos que nosotros vamos a vivir ahorita, ocurren y desaparecen. Pero en cambio, los sentimientos están vinculados más con la dinámica cerebral y determinan las reacciones que nosotros como personas tenemos con los demás. Quiero que quede entonces una línea de claridad entre las dos cosas. Cuando nosotros tenemos una relación con otra persona, ya sea de pareja o ya sea una relación de familia, siempre primero vamos a vivir una emoción y después vamos a desarrollar un sentimiento, porque el sentimiento vamos alimentando de cosas positivas o de cosas negativas esa emoción que vivimos en algún momento. Entonces, el punto número dos, porque el primer punto que nosotros vimos es este, tomar conciencia de nuestros propios sentimientos. Entonces, si yo no estoy claro qué sentimientos son los que yo estoy viviendo con relación a mi pareja o con relación a mis hijos o con relación a mis papás o con relación a mis hermanos, difícilmente voy a poder trabajarlos. Entonces, si yo no sé que tengo estos sentimientos negativos, por ejemplo, de rencor, de tristeza, de odio, de envidia, de venganza o de dolor o de celos, que yo los traigo de mi historia anterior o que los traigo porque los aprendí en casa o los traigo porque en mi personalidad aprendí a desarrollar este tipo de sentimientos, difícilmente lo pueda trabajar, difícilmente lo pueda corregir. Entonces, el punto número dos es adoptar un modo de pensar y obrar y hacer que éste esté en sintonía con un sistema de valores fundamentales. Tenemos que estar claros que el ser humano, para poder tener éxito en sus relaciones de pareja, tiene que basar su comportamiento de pareja en una escala de valores, en una escala de valores que le permita sostenerse y que le permita enfrentar cualquier crisis que pueda vivir. Entonces, nosotros tenemos que tener valores que contribuyan a tener una actitud positiva ante las crisis. Y esto nos permite enfrentar la vida de manera positiva. Tenemos que tener valores que sean creativos, es decir, nosotros tenemos que hacer cosas que nos permitan desarrollar otras habilidades para tener un equilibrio en nuestra vida personal. En el caso de las mujeres, a algunas les gusta pintar, a otras les gusta escribir, a otras les gusta cocinar. Hay un montón de otras habilidades que podemos desarrollar. En el caso de los varones, les gusta el deporte, les gusta el grupo de amigos. Y entonces hay que entender que el ser humano necesita tener un equilibrio entre tener un modo de pensar, pero tener que tener una consistencia en cómo actúa en función de una escala de valores que deba tener. Y tenemos que tener también valores vivenciales que nos permiten trascender en las cosas, como por ejemplo la fe y la oración. Entonces, yo primero
tengo control de mis sentimientos, me doy cuenta qué tipo de sentimientos tengo, si son positivos o negativos hacia mi pareja o hacia mi familia o hacia mis hijos. Y después de que tengo claridad de qué sentimientos estoy viviendo y por qué los vivo, porque tengo una historia anterior, porque eso es lo que aprendí en casa, porque así me educaron, porque eso es lo que yo creo que es lo correcto. Entonces, tengo que encontrar y engancharme con una serie de valores que me permitan tener una actitud positiva, que me permitan desarrollarme como persona en un ámbito distinto al familiar y al de pareja, es decir, un ámbito de creatividad donde yo pueda hacer otro tipo de cosas, y tengo que tener valores que me permitan trascender. Y esos son los valores que buscamos cuando nos congregamos en la iglesia y cuando tratamos de tener una espiritualidad que nos permita llegar a la santidad. En este caso, ustedes y también yo, junto con mi esposo y con el movimiento en el que estamos, lo que tratamos de encontrar o estamos trabajando es en la santidad por medio del sacramento del matrimonio. Entonces, quedemos claros que una vez que yo ya identifico mis sentimientos, cuáles estoy viviendo, si son positivos o negativos, entonces me debo de enganchar con un sistema de valores que me permita vivir en sintonía con lo que es correcto. Entonces, si yo opté por el sacramento del matrimonio, yo debo de entender que la familia, que la tolerancia, que el amor, que la lealtad tiene que ser una escala de valores consistentes para mi vida, para que yo pueda enfrentar cualquier situación que como familia podamos vivir. Ahora, el siguiente punto es que nosotros tenemos que reconocer que después de que identificamos los sentimientos, después de que establecemos una escala de valores que nos permita conducirnos, tenemos que tener la capacidad de renuncia y poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué es la capacidad de renuncia? Es cuando yo comprendo que si en mi escala de valores lo más importante es mi familia, yo tengo que ceder cualquier situación que pueda limitarme a cumplir con ese valor de vida que yo he asumido, que yo he aceptado y que yo he buscado. Si yo tengo como en mi escala de valores que la santidad la voy a lograr con mi esposo o con mi esposa, entonces yo tengo que renunciar a muchas cosas para poder ceder, ¿verdad? El espacio de llegar a un acuerdo o tener una vida realmente armoniosa. Aquí es donde hay un papel importante entre lo que es la inteligencia, la libertad y la voluntad, porque pues Dios nos dio a nosotros esa capacidad de la inteligencia es innata, nosotros nacemos con ella, pero tenemos la libertad de decidir entre el bien y el mal. ¿Y qué es lo que permite que nosotros podamos en libertad ser consistentes con esa inteligencia que Dios nos dio? Pues la voluntad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y si nosotros estamos aquí trabajando por una familia, entonces tenemos que entender que en la libertad que Dios nos dio, también nos dio la inteligencia para saber que nuestro comportamiento está provocando daño o que nuestro comportamiento está provocando felicidad en lo más importante, que en el caso nuestro, pues es nuestra familia. Ese gráfico que ustedes tienen en la pantalla ven una relación entre lo que es el nivel de sensibilidad que nosotros tenemos, que es en su diagrama inferior donde dice sentidos, imaginación y memoria, pero también tenemos el grado de afectividad, es decir, el grado de expresar nuestros sentimientos o nuestro afecto hacia los demás, pero en la parte superior tienen el nivel racional, que es donde está la inteligencia y la voluntad, pero cómo nosotros nos relacionamos eh, para renunciar a lo que yo quiero hacer en función del bienestar que la familia necesita o que nuestra pareja necesita. Entonces, si yo soy tiendo mucho a ser sensible, es decir, que me dejo guiar más por mis sentimientos o por mis afectos, difícilmente voy a tener un buen nivel de decisión, porque me voy a dejar guiar más por lo que comúnmente conocemos como el corazón. Y no quiero decir que eso sea malo, sino que lo que quiero hacer énfasis es que eh, el equilibrio de la personalidad requiere que nosotros tengamos
pues ese nivel de racionamiento lógico y la combinación con los sentimientos, pero no me puedo dejar llevar solo por los sentimientos sin ponerle un poquito de razonamiento intelectual. Entonces, hay temperamentos que ya lo vamos a ver que tienden más a la parte sensible que a la parte lógica, racional. Pero en la relación de pareja, nosotros, para poder entender a qué, a qué estoy llamado a renunciar, para poder tener o tomar la mejor decisión en función de mi pareja, entonces yo tengo que darme cuenta, si yo ya tengo claro que mis sentimientos de rencor son fuertes porque he tenido eh, emociones anteriores que me han permitido desarrollar ese sentimiento, entonces tengo que saber renunciar a las reacciones negativas que yo voy a tener cuando se me presente una situación que me provoque más rencor, porque lo que yo hago es alimentar mi enojo o alimentar mi rencor si yo permito que cualquier actuación que mi pareja haga o que mi familia haga en contra mía, pues vaya entrando en un terreno fértil de malestar o de enojo. Entonces, este gráfico lo que significa es que tienen que tener esa claridad entre que están dotados de inteligencia para pensar en función de aquel comportamiento que me puede provocar un daño en mi relación, pero también tengo la suficiente capacidad de amar y de sentir eh, afecto por mi pareja y por mi familia y la voluntad de poder hacer algo que es en beneficio de ellos, o dejo de tener voluntad de hacer algo y entonces la relación se termina. Entonces, la voluntad está relacionada con esa capacidad que yo tengo de impulsarme a hacer algo, aún que no lo quiera hacer, pero bueno, lo tengo que hacer. Ustedes están aquí en esta charla, pudieron estar dormidos ya porque ya es tarde, sin embargo, están aquí. Eh, Como hablábamos con Sofía hace un rato, yo ni siquiera he cenado, pero aquí estoy aquí, porque tenemos la voluntad de hacer y trabajar juntos en este plan de vida que Dios nos ha puesto en las manos. Entonces, ya pasamos por conocer nuestras emociones, por establecer una escala de valores que nos permita mantenernos firmes y tener esa capacidad de renuncia, sabiendo utilizar la inteligencia, la libertad que Dios me dio, pero también la voluntad de hacer lo que es correcto y así tomar pues las mejores decisiones. Finalmente, pues asumimos lo que es la responsabilidad. Las personas deben de morir al yo para poder cambiar y asumir sus responsabilidades. Entonces, ¿qué significa morir al yo? Significa que una vez que yo ya me conozco, que yo ya he hecho ese tiempo que San Agustín dice, guarden silencio y escúchense, escuchen lo que está en su cabecita y escuchen lo que está en su corazón y dense cuenta qué es lo que tienen atrás o qué está haciendo ruido para que no puedan estar viviendo su relación de pareja como debe de ser. Entonces, dejarme morir es dejar esa zona de confort, dejar esa zona en la que yo me siento bien porque el otro esté bien también. Esa imagen que les puse ahí, en realidad para mí es espectacular porque ¿quién va a querer ir a arreglar ese cuarto tan desarreglado? O sea, ese desorden tan bárbaro que está por todos lados. Sin embargo, si ustedes se fijan, la persona ya abrió la puerta y ya está adentro. Nosotros cuando estamos casados ya estamos adentro. No podemos cerrar la puerta, sino que tenemos que entrar y buscar la forma de resolver ese gran relajo que hay de cosas tiradas y de cosas que no están en su debido lugar. Así precisamente como está esa imagen representada, es lo que nosotros somos por dentro cuando ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de tratar de conocernos o de tratar de ver qué me molesta, qué no me molesta, qué me agrada, qué me desagrada, qué es lo que yo traigo del pasado que me está incomodando y ya vamos a ver cómo lo podemos manejar. Entonces aquí ya entramos a lo que son los tipos de temperamentos. En psicología se manejan cuatro temperamentos que son el melancólico, el sanguíneo, el colérico y el flemático. Son bien populares, o sea, a la gente que le gusta informarse acerca de los tipos de temperamentos,
pero lo que nos interesa en este caso a nosotros es que ustedes identifiquen en cuál de estos cuatro están. El temperamento melancólico es conocido también como el temperamento nervioso. ¿Cuáles son las características? Son sumamente analíticos, son reflexivos, sensibles, fácilmente se enojan, son perfeccionistas, son amigos leales, bien disciplinados, no dejan a media lo que comenzaron, aprecian la belleza del arte, son idealistas, tendientes a la soledad y al silencio, son más tendientes a la piedad, son compasivos, ayudan a los demás, son abnegados, tienen riqueza de sentimientos y sufren por la frialdad y la ingratitud. Son sobrios en el momento de la forma como se comportan y cómo se visten y cómo se presentan, pero se encierran bastante en sí mismos y reaccionan interiormente. Si nos vamos a las primeras láminas que yo les presenté, cuando San Agustín decía, quédense en silencio y traten de auscultar en ustedes qué son, dónde están y cómo son, podríamos decir que el melancólico tiene mucha facilidad para hacer eso. Esas son las características de alguien que tiene temperamento melancólico. Y regreso al inicio de la charla. Esto es hereditario, o sea, esto no es que yo quiero ser melancólico y entonces tengo todas estas características, o yo quiero ser colérico y tengo todas esas características. Eso lo heredamos de nuestros papás, como heredamos el color de la piel, como heredamos cualquier otra característica desde el punto de vista biológico. ¿Cuáles son las debilidades de este temperamento? Son como la piensan mucho, ¿verdad? Y le dedican bastante tiempo a ser reflexivos, son indecisos, analizan excesivamente las cosas, tienden a deprimirse y son bastante melancólicos. Les gusta dar la imagen de sufridos o de víctimas, se victimizan muchísimo porque como están racionalizando todo y están tratando de darle explicación y respuesta a todo, entonces siempre encuentran una razón para volverse víctimas de alguna situación. Las cosas que no les gustan las abandonan, o sea, se discriminan entre una cosa y otra, y entonces aquello que no les gusta sencillamente no la continúan, son rencorosos y vengativos, se encierran en sí mismos, les afectan mucho las malas noticias, son pesimistas, desconfiados, les da muchísimo miedo el fracaso y por eso les cuesta decidirse. Entonces, ¿qué debe de mejorar el melancólico? En primer lugar, tiene que hacer un gran esfuerzo dejar de ser perfeccionista, porque es que en la vida nada ocurre de manera perfecta, todo tiene eh, una fisura, todo tiene una deformidad, o sea, todo tiene en la vida, nada ocurre como nosotros lo hemos planeado exactamente. Por eso les mencionaba al inicio que la frustración es esa distorsión entre la expectativa y la realidad. Entonces, el melancólico tiene que aprender a no ser perfeccionista ni crítico de los demás, o sea, tiene que aprender a, a no ver al otro en función de sus propias características y no debe de dejar llevarse por los impulsos del corazón, sino que debe de pensar un poquito en el efecto o en el daño que su comportamiento hace hacia la otra persona. No debe de guardar rencor. Si ustedes recuerdan, cuando vimos los sentimientos, vimos que uno de los sentimientos que más daño a la salud provoca es el rencor y el odio. Entonces, si la persona que tiene temperamento melancólico guarda mucho rencor en su corazón, va a estar enfermo del estómago, de la tensión, del corazón, de todo, de cefalea, de dolores de cabeza, porque eso hace que su cuerpo responda de manera negativa. Los melancólicos deben de aprender a confiar en Dios realmente. Y una vez que confían en Dios y descansan en que Dios es capaz de manejar, ¿verdad? Esa impulsividad natural que tiene, ve las cosas desde otro punto de vista. Entonces, tiene que aprender a ver los dos extremos, que hay cosas buenas y cosas malas, y hay que darle razones para que pueda entender el melancólico, como es bien racional y la piensa mucho, entonces si nosotros le damos una explicación
correcta, científica, técnica, fácilmente cede y fácilmente cambia de actitud. Entonces, si nosotros no somos melancólicos, pero nuestra pareja es melancólica, vean la recomendación que les estamos dando. Deben de buscar la manera de encontrar razones lógicas para que el que piensa y que analiza con mucha facilidad pueda realmente hacer lo correcto o pueda cambiar de comportamiento. Los melancólicos deben de tener un buen ciclo del sueño. Entonces, si su pareja es melancólico y no está teniendo un ciclo por lo menos de 6 horas de sueño, es complicado que su comportamiento o su relación de pareja esté en la sintonía correcta porque debe descansar. Y también la dieta balanceada es importante, hay que animarlos a ser valientes y a que desarrolle esa delicadeza en el trato, a que no se vuelva un poquito indiferente o un poquito fuerte en su trato, porque entonces la relación de pareja se puede ir distorsionando. Ahora, el sanguíneo, ¿cuáles son las características? El sanguíneo, miren que hablamos que el melancólico vieron las características, ahora el sanguíneo es como el contrario del melancólico y normalmente nos unimos parejas así, parejas que uno es sanguíneo y el otro es melancólico. Miren las características del sanguíneo. Tiene una personalidad sumamente atractiva, son el centro de la fiesta, son conversadores, entusiastas, tocan corporalmente a las personas, están hablando y lo están tocando a uno, ¿verdad? Mira, y le agarran el brazo, y le agarran el hombro, lo abrazan, o sea, son esas personas que les gusta el contacto físico con otras personas. Son ingenuos, inocentes, muy sinceros, causan una buena impresión en todo momento, les gusta motivar a otros a trabajar, hacen fácilmente amigos, no son resentidos, o sea, no son como otros temperamentos, ¿verdad? Que guardan mucho más su enojo o que son resentidos con relación a los demás. Son personas que pueden pedir perdón con facilidad. Son envidiados por los demás porque tienen don de gente, no se afligen por el futuro ni les afecta el pasado, viven el presente. O sea, esa gente que ustedes dicen, bueno, pero no te acordás que tal cosa pasó, no me acuerdo ni me importa. Yo vivo el aquí y el ahora. Esos son los que tienen temperamento sanguíneo. Eh, Les gustan las cosas rápidas y cortas, son optimistas, explotan eh, con facilidad, pero olvidan con facilidad también. Es inconstante y puede tener poco criterio porque como es como dejar hacer, dejar pasar, y yo soy como el popular y soy el que soy buena gente en el sentido de que soy simpático con los demás, entonces puedo entrar en esa inconstancia y no tener un buen criterio para tomar alguna decisión. ¿Cuáles son las debilidades que tiene este temperamento? No son puntuales, son bastante desorganizados, disfrutan de las personas y las olvidan, o sea, tienen una facilidad como para darse la vuelta e irse tranquilos sin que nada haya pasado, se distraen fácilmente, no cumplen sus metas, olvidan sus compromisos, nunca maduran y son menos piadosos que los demás. Entonces, veamos que es un temperamento bien contrario al melancólico que lo mirábamos anteriormente. ¿Cómo puede mejorar un sanguíneo? Debe ser más organizado, tiene que aprender a, a ser buen amigo en el sentido de que tiene que madurar en función de su relación con los otros. Y miren esa imagen que les puse ahí. Realmente nosotros cuando tenemos un temperamento sanguíneo, tenemos que hacernos una pregunta como esa. Mi hijo me ve como un adulto feliz porque yo puedo estar siendo un adulto físicamente, pero me estoy comportando como un niño. Y muchas veces, cuando estamos hablando del temperamento sanguíneo, se puede ver hasta inmaduro en relación a su relación con la pareja. Los sanguíneos, como son tan explosivos y tan populares, eh, dejan de darle como importancia a los detalles y dejan de darle importancia a las cosas que para su pareja son realmente importantes y prioritarias. Entonces, el sanguíneo tiene que procurar esforzarse
esforzarse en ver esos detalles que son importantes para los demás. Ahora, vamos al temperamento colérico. El temperamento colérico son ese tipo de personas que las identificamos fácilmente porque son líderes natos. En lo que se metan, ellos son los que presiden, ellos son los que dirijan, ellos son los que coordinan, no se desaniman, son personas que se proponen metas y las cumplen, son sumamente independientes, bien dinámicos, autosuficientes, activos, saben delegar, se organizan fácilmente, pero son sumamente exigentes, poco amigables en el sentido de que lo que les interesa son los resultados, les interesa lograr sus objetivos, entonces pueden no ser muy populares o no ser muy agradables para las otras personas. Reaccionan rapidito en un caso de emergencia, eh, toman muy buenas decisiones normalmente porque son personas que como saben lo que quieren y saben hacia dónde van y cómo llegar, entonces toman muy buenas decisiones, son voluntariosos, ¿verdad? Pero se esfuerzan ante la adversidad. Es decir, que no quiero que vean el colérico como voluntarioso en el sentido de que imponen su voluntad. Ellos imponen resultados, pero cuando me refiero a voluntariosos, es que tienen la capacidad de ante la adversidad volverse a levantar y continuar y no los bota nada. Son más de hacer que de pensar. Los que pensaban eran los melancólicos. Estos son los coléricos, actúan, no pueden estar quietos, siempre están haciendo algo, siempre andan buscando qué hacer. Eh, Les gusta ser jefes y no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. Sin embargo, el colérico es caracterizado como alguien peleador, o sea, le gusta pelear, le gusta estar en la discordia y esas son las debilidades que podemos encontrar en el temperamento colérico. Tienden a la ira, son bien duros, obstinados, son cabeza dura, o sea, les cuesta cambiar de posición o les cuesta entender cuando están equivocados, son bastante impacientes, se deleitan con el pleito, o sea, les gusta estar en el pleito, les gusta estar en la controversia. Es como cuando nosotros estamos peleando con alguien y uno le dice, ya estuvo, ya se terminó. Les cuesta entender que la discusión ya terminó, o sea, sino que siguen y buscan otro motivo, y buscan otro motivo, y vuelven a sacar otro tema hasta que quieren continuar con la discusión de la que estábamos hablando. Le gusta estar en el pleito. Vean si ustedes son así o si, o si su pareja es así. Son explosivos, adictos al trabajo, les encanta estar trabajando. El trabajo puede convertirse en su Dios y dejar todo lo demás que es importante a un lado. Demandan mucho la lealtad de sus subordinados, entonces están exigiendo que los demás le deben a él lealtad. Entonces, igual con la pareja, consideran que su pareja le debe de dar todo, le debe de retribuir todo. Tienen poco tacto para tratar a los demás, son sabelotodos eh, y están convencidos de que pueden hacer todo. Usan a las personas de acuerdo a sus propias necesidades. eh, Les cuesta, no logran satisfacerse en su vida ni en el trabajo porque como tienen tantas expectativas y tienen tantos planes y tanta actividad permanente, entonces están siempre enojados por algo. Buscan una razón para estar enojados. A veces atropellan a las personas y son bien orgullosos porque ven de menos a los demás porque como son inteligentes y son muy efectivos y son líderes y dirigen bien las cosas, entonces pueden menospreciar a quien ellos consideren que no está en condiciones para estar en su misma situación. ¿Qué debe mejorar? Entonces, saber dominarse y gobernar esas energías tan grandes que tienen para ser tenaces y perseverantes en el camino del bien. O sea, toda esa energía natural que el colérico tiene debe de ser canalizada de forma positiva. Y cuando nosotros estamos en un camino como en el que estamos nosotros de búsqueda de la santidad, el colérico es el que con mayor facilidad logra caer en ese amor, ¿verdad? Que Dios nos ofrece, porque
entiende que no hay otra manera de, de continuar si no es con la ayuda de Dios cuando eh, fuerza, lejos de su fuerza y lejos de su capacidad, no todo sale como esperaba. Entonces, el colérico tiene que aprender a ser humilde para no atropellar a los demás y al tener una relación con el Espíritu Santo, debe de ser obediente, porque al ser obediente se vuelve más compasivo, deja de ser violento y aprovecha pues esa, esa tenacidad natural que tiene para poder hacer las cosas. Entonces, veámonos dónde estamos, ¿verdad? Si somos melancólicos, si nosotros en realidad estamos coléricos o si nosotros podemos ser flemáticos, que esta es el otro temperamento. Los flemáticos son tranquilos, son serenos, casi nunca se enojan, son buenos amigos, con un buen sentido del humor, pueden hacer reír a carcajadas a los demás sin perder ellos su compostura, son organizados y les gusta la rutina. eh, no les cambien la rutina porque sea un flemático, le cambian la rutina, entonces pierden el control totalmente. Tienen todo organizadito, siempre llegan puntual a todos lados, son buenos consejeros cuando se les pide un consejo, son bien analíticos, trabajan lento, pero perseveran en el logro de sus objetivos, no se irritan por fracasos ni enfermedades. O sea, es como, bueno, estoy enfermo, pero aquí hay medicinas, me voy a curar. Bueno, me salió malo el trabajo, pero lo voy a corregir y voy a continuar. O sea, el flemático así se comporta. Es discreto, tiene un buen criterio, habla con claridad, su lenguaje es positivo, parece ser frío, pero es bueno. O sea, no es indiferente. Su apariencia le falta la espontaneidad porque parece como, o sea, uno lo mira al flemático y lo ve como con pereza, digamos, lo ve como lento, lo ve como no tan activo como son los otros temperamentos. Es prudente y sensato y llega a los fines sin violencia. Tiene un rostro amable, pero es de caminar lento. Entonces, ¿cuáles son las debilidades del flemático? Es un poco lento, son temerosos, tercos, quieren siempre salirse con la suya, no le gustan los compromisos, no le gusta perder su comodidad, disfrutan apagando el entusiasmo de los demás, viven para sí mismos, son bastante egoístas, no sirven para mandar porque pues ellos prefieren que otros tomen decisiones y evitan las situaciones en las que pueda sufrir. Entonces, enfrentar la discusión para alguien con temperamento flemático es como misión imposible porque no quieren enfrentar las situaciones en las que se puedan arriesgar y con eso tener alguna posibilidad de sufrir. ¿Qué debe mejorar? Ser más metódico y esforzado. Hay que darle razones también para que comprenda por qué tiene que hacer algo. Se le debe sacudir de su indolencia e indiferencia porque, porque se vuelven indiferentes con relación a lo que está pasando alrededor. Debe de vencer sus propios temores, que entender que las cosas no siempre salen como planeábamos y que a veces es necesario confrontar a las personas, porque como no les gusta el conflicto, no les gusta estar en una situación donde puedan sufrir, entonces no les gusta enfrentar nada. Y cuando ustedes quieren tener un diálogo con alguien que es flemático, pone barreras. Entonces, para que pueda realmente mejorar, tiene que entender que la única manera en la que las relaciones se pueden arreglar es enfrentando a su pareja o enfrentando la situación directamente. Tiene que poner en movimiento todas las capacidades que tiene y ese dominio de sí mismo con prudencia, con mucha perseverancia. Entonces, el flemático tiene que entender que él es capaz de lograr lo que se mira como imposible. ¿Cómo mejoramos entonces los temperamentos? Ya para finalizar. En primer lugar, nosotros como pareja tenemos que, una vez que ya entendimos que yo soy flemática, pero que mi pareja pues es colérica, entonces yo ya veo cuáles son sus características, yo tengo que ver cómo logro empatar eso que es natural, que yo ya lo traigo heredado,
con entrenarlo para que la persona pueda tener un mejor comportamiento. Entonces, nosotros tenemos que aprender como matrimonio a tener oración personal y conyugal. Y la oración personal que la hacemos nosotros de forma individual, la convertimos después en una oración conyugal cuando yo pido, por ejemplo, en mi oración personal, Señor, yo que soy impulsiva, yo que no soy capaz de controlar mis emociones, que con mis exabruptos lastimo el corazón de mi esposo, dame ese autocontrol que me permita tener una relación sana con mi pareja. Eso yo lo hago en mi oración personal. Pero luego, cuando hacemos una oración conyugal y estamos los dos orando, entonces lo verbalizo y lo digo. Señor, te he pedido que yo puedas tener un autocontrol para que mi relación con mi esposo, Carlos, que es el caso del mío, pueda tener una mejor relación y pueda yo no ofenderlo o no faltar al respeto o no buscar un motivo de pleito. O sea, lo que la psicología nos pide es que cuando nosotros tenemos ya los sentimientos claros, tengo mi temperamento claro, ya sé cómo soy, ya me conozco cómo soy, ya también sé lo que tengo que hacer para poder corregirlo. Entonces, eh, oremos de forma personal, pero también en la oración conyugal incluyamos esos puntos de mejora que nosotros sabemos que tenemos que trabajar. Tenemos que ser consistentes entre lo que pensamos, decimos y actuamos. Si no tenemos esa consistencia, pues no estamos trabajando nuestros temperamentos. Tenemos que pensar siempre antes de hablar, y aquí yo les quiero aclarar algo. Nosotros siempre, o sea, el proceso mental para poder hablar es que primero ocurre el pensamiento. Siempre ocurre el pensamiento. Hay un área que se llama Wernicke y otra de Broca. En Wernicke se provoca el pensamiento y en Broca el habla. Pero el cerebro primero piensa y después habla. Entonces no estén diciéndose, ay, no supe qué te dije, no sé por qué te lo dije. Siempre recuerden que lo que nosotros decimos ya lo pensamos antes. Entonces les recomiendo, si ya estamos claros de que nadie habla de forma automática, todos tuvimos un proceso de pensamiento antes, les repito, piensen bien antes de hablar, antes de decir lo que van a decir y no se dejen llevar por las emociones ni por los sentimientos, sobre todo por los sentimientos, porque el sentimiento, ya dijimos, es más duradero y el sentimiento pues va acumulando un montón de cosas negativas y entonces me voy enojando, me voy enojando, me voy enojando y ese enojo después explota en una conversación o en un pleito. Una vez que se hayan calmado, expresen su malestar, es decir, como yo les estoy diciendo, piensen antes de hablar, se retiran, ¿verdad? Se toman su tiempo y ya cuando estén calmados dicen, te voy a decir por qué me molesté, pero me escuchas y entran en un diálogo que les pueda permitir expresar cómo se sintieron. Tómense un recreo. Miren que esta parte a mí me encanta porque tomarse un recreo significa que ustedes están enojados, están con su cabeza llena de malos pensamientos, con sentimientos negativos, pero tomarse el recreo significa que se van allá a Expreso Americano, se toman un café o se dan una vuelta con un amigo o se van a tomar un refresco o lo que quieran hacer, se salen de la situación problemática y luego regresan. Y al regresar, tienen que regresar con la identificación de posibles soluciones. O sea, no van a regresar con la cara empurrada, ni van a regresar para seguir peleando, van a regresar después del recreo alegres, dispuestos a llegar a un acuerdo. Entonces, a trabajar esos puntos donde te grité, bueno, por favor, la próxima vez, haceme una señal para no gritarte. Me he dado cuenta que últimamente te respondo feo y bueno, no debo de responderte feo. Me he dado cuenta que últimamente no te agradezco por las cosas que haces por mí. Entonces ahora sí te voy a agradecer siempre o hacerme una seña o establezcamos un diálogo entre nosotros dos en silencio para que podamos saber cuando no estamos haciendo las cosas. Entonces ahí yo les ponía un ejemplo, ¿verdad? Eh, que lo vivimos nosotros a diario. Normalmente tendemos a hablar en tercera persona, entonces hablemos en primera persona. Entonces hay que decir, a mí me molesta, yo no entendí, yo no te lo dije de la forma correcta. Tratemos
de vernos a nosotros mismos para darnos cuenta y tener claro los sentimientos que están viviendo y para tener en nuestra cabeza claro también que si yo hablo en primera persona, no estoy trasladándole la culpa al otro, no estoy responsabilizando al otro de mis sentimientos, sino que estoy asumiendo mis sentimientos y estoy diciendo, sí, me enojé por esta y esta razón, pero voy a trabajar en ese enojo para que no vuelva a ocurrir. Finalmente, recuperen el humor para liberar la tensión, pero sin sarcasmos. Recurrir al humor es que tratemos de encontrarle chiste a lo que estamos viviendo y reírnos así como, ay no, si te hubiera visto la cara, hasta te hubiera dado risa, ¿verdad? Nunca te había visto así, estabas tan enojado, hasta me asustaste, me diste miedo. O sea, tratemos de recuperar el humor para liberar un poco la tensión, pero no empeoremos las cosas haciendo una broma inadecuada. Y no guarden rencor. O sea, ninguna situación personal o ningún malentendido debería de acumularse que genere un sentimiento malo eh, que nos enferme, porque al final el rencor nos enferma y tenemos que practicar el perdón como lo que Dios nos ha pedido, ¿verdad? En el matrimonio y en la relación de familia, el perdón tiene que ser el pan de cada día, porque tenemos muchas razones o muchas oportunidades para poder tener una discusión o un malentendido, pero no guardemos rencor y tratemos siempre de que eso eh, se haga como realmente Dios ha pedido. Antes de que hagamos la oración final, quiero saber si tienen preguntas o dudas. Díganme si alguien tiene preguntas o dudas. Bueno, Dorian Guerrera, Guerra, Sí. perdón, pregunta, ¿qué pasa si me identifico con ciertas cosas de dos temperamentos? Ah, perfecto. Esa es una gran pregunta. Podemos tener dos, o sea, podemos tener una combinación de dos. En algún momento, rasgos más predominantes de uno que de otro. Y esa combinación es normal y eso nos permite más bien salir cada vez salir más fácil de los conflictos en los que nos podemos ir metiendo como pareja. Pero sí, podemos tener dos temperamentos eh, marcados en nuestra personalidad por las experiencias y por la vida que hemos vivido con anterioridad. Sí los podemos tener, por supuesto. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna relación o afinidad entre los temperamentos? Es decir, como los astros que dicen Libra ¿qué? Géminis, nada que ver. O No, sea, hay una recomendación donde usted dice colérico y flemático ni se vean. no, porque acuérdense que este es un rasgo de la personalidad, pero hay muchas características físicas, químicas, psicológicas de las personas que van mucho más allá de un temperamento. Entonces nosotros realmente nos sentimos atraídos de alguien por un conjunto de cualidades que el ser humano tiene, no por un rasgo particular de la personalidad, sino que por un montón de rasgos particulares. Entonces es difícil poder decir, combina el melancólico con el colérico. Nos toca tener una pareja que tiene un temperamento sumamente fuerte y el mío es un poquito más manejable, pero ahí es donde está el amor de Dios y la habilidad para poder resolver cualquier situación, porque con amor pues todo se puede, de verdad. Pero no, no hay una recomendación así, tácita. Bien, Gracias. voy a hacer la oración. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Es una oración eh, un poquito extensa, en el sentido de que cuando estamos hablando de nuestras heridas o cuando estamos hablando de nuestros temperamentos que son naturales, eh, pues tenemos que estar en una condición un poquito más abierta a la voluntad de Dios para tener ese autocontrol de esas emociones y de esos sentimientos que podemos tener presentes, pero que no nos están permitiendo ser felices. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos y que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que pues nos concentremos en la oración que voy a hacer por ustedes.
Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias por el amor que ha existido en los matrimonios de nuestras familias a lo largo de las generaciones. Gracias, Padre, porque a la luz de tu Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen pastor, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, llevamos de la mano por Jesús. Quiero presentar delante de ti a cada matrimonio de mi familia. Tú nos conoces por nuestro nombre, por tus ojos amorosos en nuestra vida y en la de todos los esposos. Tú conoces los corazones y también las heridas de la historia de cada uno de nosotros. Tú conoces todo lo que ha sucedido en cada matrimonio y en cada familia. Conoces también la medida en la que los esposos y esposas de nuestra familia se lastimaron los unos a los otros. Tú conoces nuestras limitaciones, errores y pecados que pudieron haberse dado en el seno de nuestras familias y asimismo conoces los traumas y complejos de nuestras vidas. Hoy, Padre, te pido que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre los esposos para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de sus corazones. Jesús mío, así como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo, entra en nuestros hogares y renuévanos con tu amor. Espíritu Santo, amor entre el Padre y el Hijo, pasa a través de cada pareja y de cada hogar y sana los corazones de quienes habitan ahí. Sabemos, Señor Jesús, que tú lo haces siempre, que lo pedimos y lo estamos pidiendo con María, Reina de la Paz. Nuestra madre estaba en la boda de Caná y cuando no había más vino, te presentó la necesidad de esos nuevos esposos. Entonces tú respondiste a su deseo transformando el agua en vino. Por eso hoy te pedimos a través de María de Caná, por cada matrimonio y hogar en donde se ha acabado el vino bueno del auténtico amor. Nos quedamos, Señor, en tu presencia, confiando siempre que tú estás con nosotros. Te damos gracias de todo corazón porque tú nos sanas, porque nos liberas, porque rompes cadenas y nos das la libertad. Gracias, Señor Jesús, porque cada familia ha de llegar a ser un templo de tu Santo Espíritu y este templo no se puede destruir porque es la casa de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en nuestros corazones. Qué grande eres, Señor Dios, uno y trino. Bendito seas, alabado seas, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, mil gracias por la charla. Gracias, buenas noches. A la Gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Matrimonios hacia la Santidad, Facebook e Instagram y suscribirte a nuestro canal para notificación de nuevos videos.